Imperio Galáctico. Surgimiento y caída. El Imperio Galáctico, también conocido como el Nuevo Orden, el Viejo Imperio, el Primer Imperio Galáctico, el Nuevo Orden de Palpatine, el Imperium o simplemente el Imperio, fue un gobierno galáctico establecido por el Canciller Supremo Palpatine para sustituir a la República Galáctica. La República, que duró 25.034 años, terminó después de un periodo de intensa agitación política y de la devastación de las guerras clon. Después de que el general Grievous fuera derrotado en la batalla de Utapau y mientras Darth Vader asesinaba a los líderes de la Confederación de Sistemas Independientes en Mustafar, el Supremo Canciller se autoproclamó Emperador Galáctico y reorganizó la República Galáctica en el Primer Imperio Galáctico. Origen. Estamos ante el umbral de un nuevo comienzo. Para asegurar nuestra seguridad y estabilidad, la República será reorganizada en el Primer Imperio Galáctico, para una sociedad segura, la cual aseguro durará por 10.000 años. Un imperio que continuará siendo gobernado por este cuerpo justo y un soberano elegido para toda la vida, Emperador Palpatine en su discurso de inauguración del imperio. Puede decirse que el imperio comenzó a forjarse con la ambiciosa trayectoria del senador de Naboo Palpatine, que a su vez era el Lord Sid Darth Sidious. Bajo su identidad de Lord Oscuro, utilizó a la Federación de Comercio como peón para efectuar un bloqueo comercial a Naboo, manipuló la crisis y utilizó a la reina Amidala, para desacreditar al Canciller Supremo Valorum y forzar un voto de no confianza que le destituyera de su cargo, el cual fue finalmente ocupado por Palpatine. Puesto que su aprendiz, Darth Maul, había sido vencido por Obi-Wan Kenobi en Naboo, Sidious tomó como su nuevo aprendiz al anteriormente Jedi, el Conde Dooku. Entonces, Dooku contactó con la Federación gobernada por el Virrey Nute Gunray y con otras organizaciones para formar la Confederación de Sistemas Independientes. Este grupo, conocido como los separatistas, inició una guerra secesionista contra la República, las guerras clon, llamadas así por las tropas de soldados clónicos que fueron creados para servir a la República. Palpatine era un líder eficiente y eficaz que redujo rápidamente la corrupción en el Senado. Paso a paso, su poder se fue incrementando ampliamente debido a la guerra de los clones. El Senado cedía más y más poderes de emergencia a Palpatine, como es el caso del Estatuto 312b. Sin embargo, el caballero Jedi Anakin Skywalker descubrió que Palpatine era un Sith y alertó a los Jedi de ello y pronto fueron a arrestarle. Tras un duelo breve, el propio Skywalker ayudó a matar al maestro Jedi Mace Windu para impedir que matase a Palpatine en vez de arrestarlo tal y como promulgaban las leyes. Como consecuencia, Anakin pasó a ser el nuevo aprendiz del autoproclamado emperador, el Lord Sid Darth Vader. Debido a la traición de los Jedi, Palpatine procedió a ejecutar inmediatamente la Orden 66, que daría inicio a la Gran Purga Jedi, en la que fue extinguida prácticamente toda la Orden Jedi, y envió a Lord Vader a eliminar a Gunray y el resto de líderes separatistas en Mustafar. Desde la autoridad que le confería su cargo, y en respuesta a la falsa traición de los Jedi, Palpatine publicó la declaración del nuevo orden y se autoproclamó emperador 19 años antes de la batalla de Yavin. Mucha gente del nuevo imperio apoyó con entusiasmo la declaración de un nuevo orden, en gran parte debido a la violencia que había plagado la galaxia durante tanto tiempo. Muchos senadores apoyaron sinceramente al nuevo gobierno mientras que un número de senadores más cautelosos eligieron esperar para ver cómo actuaba el gobierno en el manejo de los asuntos de Estado. Prometió cambiar la fragilidad por la fuerza, el caos por el orden y la indecisión por la determinación. En retrospectiva, las bases fundacionales del imperio ya habían sido establecidas. Durante el gobierno de Palpatine como canciller y todas las amenazas potenciales fueron eliminadas, por tanto, la transición de la República al Imperio fue relativamente fácil. Es importante señalar que no a todos los senadores les gustó lo que vieron. De hecho, la petición de los 2000 intentó llevar la preocupación de estos senadores a Palpatine. Esta petición fue realizada por Bail Organa, Mon Mothma y Padmé Amidala. El hecho de que a Palpatine no le preocuparan sus peticiones fue un factor que condujo a Organa y Mothma a formar la Alianza Rebelde, un grupo de insurgentes organizados para luchar contra el tiránico régimen del emperador. Imperialización. Con la ascensión del imperio, todas las instituciones de la antigua república fueron desmanteladas o llevadas más allá del olvido. Había un afán descontrolado por renombrarlo todo a imperial para glorificar al nuevo emperador. Durante la noche, el sector Coruscant fue renombrado sector imperial, el mismo Coruscant fue renombrado centro imperial y Ciudad Galáctica fue renombrada
Ciudad Imperial. El Senado Galáctico se convirtió en el Senado Imperial. El Gran Ejército de la República se convirtió en el Ejército Imperial y la Armada de la República se convirtió en la Armada Imperial. Las 4 decrépitas agencias de inteligencia de la República se fusionaron en la inteligencia imperial con el antiguo director de la SB Armand Dissard a la cabeza. El Palacio de la República fue reconstruido y ampliado convirtiéndose en el Palacio Imperial, eclipsando al resto de edificios del Centro Imperial. Renombraron la anterior Comisión para la Protección de la República, Compor, a la Comisión para la Preservación del Nuevo Orden, Compnor. En pocos días, quedaron pocos hombres que recordaban que siempre habían sido una república. Este proceso de conversión de los poderes e instituciones del Estado, que pasaron a manos del emperador y a sus burócratas y oficiales, fue llamado imperialización. Durante los primeros años del imperio, la galaxia vio la concentración militar más grande en la historia. Fue establecido un consejo de Mofs para gobernar mejor los sectores y regiones del imperio. El apoyo popular a las políticas administrativas de Palpatine era alto. Aunque este régimen totalitario seguía siendo débil, fue haciéndose cada vez más fuerte hasta la fracturación del imperio mediante la batalla de Endor en el año 4 de BY. Los tiempos oscuros. Mientras se desarrollaba este proceso, Palpatine consolidaba su poder lanzando purgas contra sus oponentes, más notablemente a los oficiales de la antigua república, a los cuales no había sido capaz de tentar hacia su bando. La primera purga de Palpatine a la Armada Imperial ocurrió apenas 2 semanas de iniciado el gobierno imperial. El emperador vio a los Kaamasis como una amenaza a su nuevo orden, así que ordenó arrasar su planeta natal Kaamas. Un grupo de infiltrados Botan fue responsable de sabotear los generadores del escudo de Kaamas, dejando vulnerable al planeta ante el bombardeo orbital imperial. Una vez que el hermoso planeta fuera devastado, se convirtió en una tierra envenenada. Los pacifistas kaamasianos fueron dispersados por toda la galaxia. En 18 AB, Palpatine construyó en un asteroide la enorme superarma, el Ojo de Palpatine, con intención de utilizarla para destruir un enclave Jedi en Belsavis. Sin embargo, la letal superarma fue saboteada por 2 Jedis y los Jedi en Belsavis lograron escapar. Al mismo tiempo, un grupo de seres protestaba por la tiranía del Imperio Galáctico en el planeta Gorman del sector CERN. La nave insignia de Viluf Tarkin fue bloqueada por manifestantes pacifistas que estaban parados en la plataforma de aterrizaje de la nave y se negaban a moverse. Con el permiso de Palpatine, Tarkin aterrizó la nave justo encima de los manifestantes, matando y malhiriendo a muchos. Este hecho fue conocido como la masacre de Gorman. La Alianza Rebelde fue fundada en su honor. Muchos Jedi también se rebelaron contra él. Régimen de Palpatine. Ole Starstone y un grupo de Jedi sobrevivientes de la Orden 66 junto con Rohan Srine intentaron restablecer el Consejo Jedi pero fracasaron. El grupo fue hacia Kashyyyk para investigar si había sobrevivido algún Jedi, pero se encontraron con un ataque masivo sobre el planeta. Darth Vader mató a Rohan Srine y al resto de los Jedi. De entre ellos, un Wookiee llamado Chewbacca huyó de la ciudad para encontrar a su familia. Ferus Olin, junto con sus amigos, incluyendo al maestro Jedi Solace, causaron muchos problemas en los planetas controlados por el Imperio, incluyendo una rebelión en el planeta Bellasa, 2 robos en el destruido templo Jedi en Coruscant y la destrucción de una guarnición imperial y municiones en el centro de Naboo. Su vida después de estos acontecimientos es desconocida. En Kessel, un grupo de Jedis incluyendo al maestro Tsui Choi y al caballero Vultare Swan planearon colocar a Vader en una trampa y asesinarlo. Todos ellos fueron asesinados. Sin embargo, el traje de Vader y Vader mismo fueron dañados. En uno había el emperador y Vader fueron el blanco de un atentado planeado por un grupo de oficiales imperiales traidores liderados por el Gran Moff Trachta. Trachta vio a los Sith como tontos y arcaicos, y creyó que el imperio no se debía gobernar por 2 hombres. Planearon utilizar un grupo de soldados de asalto alterados leales solamente a ellos para destruir a los 2 señores Sith. Sin embargo, su plan falló debido a un conflicto interno entre los conspiradores. Resistencia a la ley imperial. Después de que la verdadera naturaleza del imperio se hizo evidente, 3 de los senadores más influyentes, Bail Organa de Alderaan, Garm Beliblis de Corella y Mon Mothma de Chandrila, se reunieron en secreto y firmaron el Tratado Corellano. Esto formó oficialmente la Alianza para la Restauración de la República, más comúnmente llamada Alianza Rebelde. Sin embargo,
La amenaza de la rebelión permitió que Palpatine aprobase la doctrina Tarkin sobre gobernar mediante el miedo a la fuerza bruta más que por la fuerza bruta en sí. Poco antes de la batalla de Yavin, Palpatine declaró un estado de emergencia y disolvió el Senado Imperial. Así la última institución que representaba los valores e ideales de la República fue eliminada. Se ideó un potente instrumento para la aplicación de la doctrina, la Estrella de la Muerte y, una estación espacial del tamaño de una luna con la suficiente potencia de fuego como para destruir fácilmente un planeta entero con una sola descarga de su poderoso superláser. Mientras que muchos planetas eran capaces de generar un escudo protector para desviar cualquier ataque convencional, ninguno podía defenderse contra la energía de esa impresionante arma. La estación de combate fue destruida en la batalla de Yavin, lo que marcó la primera gran victoria de la Alianza Rebelde. La Alianza Rebelde era un ejército de guerrilla dedicado a derrotar el Imperio y a la restauración de la República Galáctica. Esta meta fue simbólicamente, pero significativamente, alcanzada con las muertes de Palpatine y Darth Vader, junto con la destrucción de la segunda estrella de la muerte en la batalla de Endor. Fracturación y era de los señores de la guerra. El Imperio era demasiado grande para ser destruido de un solo soplo. Durante la siguiente década, los rebeldes, pronto renombrados como Alianza de Planetas Libres y posteriormente reorganizados en la Nueva República, lucharon para librar a la galaxia de nuevos imperiales que se autodenominaban a sí mismos señores de la guerra independientes o bien imperiales leales, tales como Traun e Isan e Isar. Incluso antes de la caída del emperador Palpatine en 4 de BY, los signos de la fragmentación comenzaron a revelarse lentamente. La primera incursión fue la del Moff Kalast. Siguió la situación más seria que implicaba al almirante Arkov, y finalmente culminado en la mayor lucha interna imperial con el gran almirante Dimitri Zaharin. La situación llegó a ponerse grave cuando Zaharin intentó un golpe de estado en contra del emperador Palpatine, en el que logró capturar milagrosamente al Lord Sith secuestrándolo en su nave insignia, en un plan frustrado más adelante por el almirante Traun. Inmediatamente después de la derrota imperial en la batalla de Endor, el gran visir Satepestaje tomó el control del imperio. Sin embargo, carecía del carisma, del poder de la fuerza, y de la presencia atemorizante que el emperador Palpatine y Darth Vader utilizaban para mantener unido al imperio. El almirante Arsk fue el primer imperial en declararse señor de la guerra y en establecer su propio mini-imperio, pero no duraría. Otros imperiales que siguieron este camino, fueron el almirante Teradok, el almirante Zing, y el general del Bardus. Entre otros. Satepestaje solo estuvo en el trono por apenas 6 meses antes de que fuera reemplazado por el Consejo Regente Imperial compuesto por 3 tribunas. El Consejo Regente actuaba manipulado por la directora de inteligencia imperial Isane Isard. Sin embargo, los líderes del Consejo terminaron bajo condiciones brutales ejecutados por Isard. Isane Isard logró mantener al imperio unido y mantener lejos a los agresivos señores de la guerra, como Trioculus y el falso Kadan, quienes también demandaron el trono, durante casi 2 años antes de perder el control del centro imperial. Cuando Isane Isarda empezaba a perder su asimiento sobre el imperio, hizo que sus científicos desarrollaran un virus biológico que solo afectara a especies no humanas que más tarde dejó en Coruscant. Cuando Coruscant cayó bajo el ataque rebelde, liderado por el escuadrón Picaro, muchos individuos contrajeron la enfermedad de Isard, lo que causó estragos para el gobierno que recién comenzaba. Con la pérdida de Coruscant, el imperio se disolvió aún más y más pronto. Isard logró evadir la muerte y escapó a su propio pequeño reino. En ese momento, el señor de la guerra Zing fue visto como la amenaza imperial más grande de la galaxia. Los remanentes del imperio se encontraron por primera vez en el mismo bando de la Nueva República. Ambos gobiernos vieron al señor de la guerra Zing como su amenaza más grande. Zing cayó bajo la presión de ambos gobiernos, pero no fue hasta que el almirante Rogris junto con el general Solo lograron derrocar a Zing. La alianza temporal terminó y nuevas batallas surgieron entre el Imperio y la Nueva República sobre las ruinas del dominio de Zing. Sin embargo, la Nueva República repelió ataque sobre ataque al Imperio, ganando la mayor parte de los encuentros, humillándolo y destruyendo sus monstruosas naves producidas en el mundo de Kuat. El Imperio seguiría derrotado hasta el regreso del gran almirante Traun. Resurgimiento imperial. El gran almirante Traun era un genio militar y el único no humano que pudo ascender en las filas de la flota imperial y el último gran almirante restante,
cosa casi imposible debido al pensamiento de humanocentrismo que regía durante el gobierno imperial. La campaña del gran almirante Thrawn recobró casi la mitad de la galaxia en nombre del imperio, sin embargo, acabó. Cuando Thrawn fue asesinado por su propio guardaespaldas Nori, Rook, el capitán Pellaeon, segundo al mando de Thrawn, conocía sus limitaciones y ordenó la retirada. La nueva república se aprovechó inmediatamente de la falta de energía imperial y se movilizó para cortar por lo sano las futuras amenazas imperiales de los restantes señores de la guerra aliados. Usando el pretexto de perseguir a los imperiales que habían cometido varios crímenes, la nueva república comenzó a presionar al príncipe almirante Krenel. A pesar del nuevo aliado de Krenel, el clon de Isane Isard y de las maquinaciones de la verdadera Isard para recuperar su superdestructor estelar, la nueva república salió victoriosa y comenzó a aprovechar su ventaja aún más, dejando los planetas del núcleo con la protección mínima. En 10 de BY, los señores de la guerra imperiales, alentados por lo que recientemente había logrado el gran almirante Thrawn con tan poco en una cantidad de tiempo muy corta, acordaron organizarse bajo el Consejo Imperial Regente para un ataque en el núcleo galáctico. La nueva república no era rival para el poder militar del una vez más imperio unificado, y después de una corta y decisiva campaña, el imperio volvió a tomar el centro imperial en la cuarta batalla de Coruscant. Después de la reconquista de Coruscant, el Consejo decidió que era hora de elegir a un nuevo emperador galáctico. Varios almirantes, generales, y mofs discreparon, y pronto estalló un conflicto armado entre varias facciones imperiales en Coruscant. Se malgastaron muchos recursos del planeta, y solo terminó varios meses después de la reconquista de Coruscant. Regreso de Palpatine. Cuando parecía que el imperio nunca regresaría, las esperanzas estaban perdidas y la república tenía cerca la victoria, Palpatine retomó su título de emperador. Reencarnando en un cuerpo clonado imbuido con el espíritu del tirano que había logrado escapar a la muerte de su propio cuerpo en Endor. Palpatine procedió a reconstruir su imperio y finalmente, 6 años más tarde, recuperó la fuerza para desafiar otra vez a la nueva república. Mientras que la mayor parte de las tropas regresaron fieles a su servicio, muy pocos señores de la guerra lo hicieron, y la mayoría escaparon para salvar su vida. El clon de Palpatine reagrupó a muchos señores de la guerra y a fuerzas leales del fragmentado imperio en una sola fuerza unificada, estableció la jefatura en Vis, en el núcleo profundo, un lugar de la galaxia con mucha presencia del lado oscuro de la fuerza. Usando una serie de ataques devastadores y de nuevas superarmas, la nueva república se vio obligada a retroceder, pero finalmente la campaña terminó con la muerte del emperador durante una escaramuza en Onderon, gracias a los esfuerzos del caballero Jedi Luke Skywalker. Transformación en el remanente imperial. Después de la muerte del resucitado emperador y por consiguiente del desastroso hundimiento de la campaña liderada por él, los restos del imperio se sumieron en el caos y cayeron en picada rápidamente. El alto mando de oficiales y comandantes militares reagrupó sus fuerzas y se retiró al núcleo profundo, estableciendo sus propios dominios y luchando entre ellos para apoderarse de lo que quedaba. Estos señores de la guerra se autoaniquilaron más aún de lo que se hubiera visto en los años posteriores a la batalla de Endor, con cada comandante malgastando sus preciosos recursos para avanzar posiciones. El Consejo Regente Imperial trató de liderar lo que quedaba del imperio, pero fue derrotado por Sandel Caribus quien se declaró a sí mismo emperador. El reinado de Caribus apenas duró unas horas, el barón de Asta, Kirk Canos y el acorazado estelar Lusangya de la Nueva República llegaron a Ord Cantrell, en donde Canos ejecutó a Caribus y tras la desgracia, los de Asta se retiraron de su guerra contra el imperio, mientras que las tropas de la Nueva República apresaron a todos o casi todos los consejeros prisioneros. Aunque los oficiales imperiales y los administradores todavía eran una autoridad efectiva en grandes áreas del núcleo profundo y en el borde exterior, no había ninguna autoridad unificadora, y la resurgente Nueva República fue consecuentemente capaz de declarar que el imperio había efectivamente dejado de existir como tal. Pero su muerte no duraría. Poco después, el almirante Daala reunió a 13 de los señores de la guerra con más autoridad militar y los ejecutó, liderando unidas sus fuerzas militares bajo la bandera del imperio. Este imperio nuevo, es referido a menudo como el remanente imperial, pronto hicieron frente a su primera derrota, y Daala cedió sus riendas a Gilad Pellaeon, nuevo comandante supremo, imperio. Algunas derrotas más ocurrieron durante los años venideros, reduciendo al remanente imperial en 8.
sectores estancados en los territorios del borde exterior. Viendo que la derrota era inminente, Pellaeon finalmente admitió la necesidad de abogar por la paz. Después de firmar un acuerdo de paz con la nueva república, el remanente alcanzó un periodo de paz y estabilidad que no fue interrumpida hasta la guerra Youzhanbong, donde el remanente imperial se alió con la nueva república y su gobierno. Sucesor, la Federación Galáctica de Alianzas Libres en la lucha contra los Youzhanbong. Retorno al poder. Entre los años 43 de BY y 130 de BY, el remanente imperial comenzó a ganar más control sobre la galaxia. Durante este tiempo, la Alianza Galáctica comenzó el proyecto de Osus, un experimento de terraformación que utilizaba la tecnología Youzhanbong. Mientras que los efectos iniciales fueron exitosos, el plan pronto fue saboteado por los Sith para desacreditar a la Alianza, causando efectos dolorosos en la piel de los habitantes del planeta. Furioso por esto, el creciente remanente imperial invocó al Tratado de Anaxex y fue a luchar contra la Alianza. Con el tiempo, el remanente tomó el control de Coruscant y el resto de la galaxia fue proclamando de nuevo Imperio Galáctico. Durante este tiempo, fue liderado por emperadores de la dinastía Fel. Finalmente, Dark Knight, líder de la nueva Orden Sith, se apoderó el control del imperio asesinando a Rohan Fel.